Vosotros tenéis una renta superior a muchas regiones españolas y en eso consiste la política, que los que tienen ayuden a los que no tienen. De eso consiste. Por eso yo no quiero que vayáis, porque para hacer una política de igualdad de Extremadura os necesito. Si no, a lo mejor estaba diciendo otra cosa. Al cabo de los 30 años no hemos hecho una región tan importante que en Cataluña el político que quiere destacar tiene que hablar de Extremadura. Si no habla de Extremadura está muerto. Así que Durán Lleida quiere hacerse famoso. Dice que va a adoptar un niño o no sé qué. Es decir, nos hemos convertido en una región tan importante y jugamos en primera división que cada vez que un político en Cataluña quiere destacar algo, algún idiota dice, voy a adoptar un niño, dice, pues ya es un político conocido. Sí, a mí cuando los nacionalistas catalanes me llaman españolista, le digo, yo no soy españolista de las mantillas, los toros, el folclore, no. A mí me gusta este Estado porque era lo que pedíamos en los tiempos del franquismo. Libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Y nos han traicionado dos colectivos. Los de ETA, que pedíamos su amnistía y los sacamos a la calle y eran unos criminales. Creíamos que estaban contra el franquismo y lo que estaban era contra España. Y en segundo lugar, los nacionalistas, porque pedíamos estatuto de autonomía. E hicimos la transición en el bien entendido de que ellos tenían un plus de representación en el Congreso de los Diputados a cambio de que se olvidaban de la independencia y aceptaban la profundización de España desde la diversidad, la descentralización. Y ahora resulta que unos demostraron que eran unos canallas criminales y otros están demostrando que era falso aquello. Por lo tanto, a mí me tienen que devolver las horas y los palos que he recibido en la dictadura defendiendo la autonomía para España, que era lo que pedíamos. Usted escribe en El País que o los socialistas se distancian del nacionalismo y lo primero que tendrían que hacer es calificar de golpistas a quienes pretenden saltar por encima de la Constitución, o los nacionalistas acabarán con el PSOE. ¿Es golpista Pere Navarro? Hombre, no diría tanto de Pere Navarro, porque lo que está diciendo es que se haga un referéndum para preguntarle a los catalanes, y él diría que no, a la independencia. No digo que, pero sí es golpismo a todo aquel que intente saltarse la Constitución que tenemos en estos momentos. Y cuando quieren un referéndum para decidir ellos solos, están saltándose el artículo 1 y el artículo 2 de la Constitución. Por tanto, a eso hay que llamarle con sus nombres adecuados y propios. Eso es un ataque a la Constitución. Cuando Tejero lo hizo era golpista, cuando lo hace alguien como el Parlamento catalán es también golpismo. Y el drama es que no sabemos reaccionar, no sabemos qué responder. Porque los españoles hemos estado siempre acostumbrados a que las constituciones se las cargaban los golpistas, con metralletas y con tiros. Guerra civil, entraba en el Parlamento pegando tiros. Pero ataque al sistema desde dentro del sistema no estábamos acostumbrados. Los alemanes sí, porque Hitler atacó el sistema desde dentro del sistema. Mussolini sí, porque atacó el sistema dentro del sistema. Nosotros no. Entonces no estábamos vacunados y ahora no sabemos cómo reaccionar, no sabemos qué decir. Y hay un señor que le dice a su Parlamento, deben poderes para convocar un referéndum legal o ilegalmente para irnos de España. Y no sabemos qué decir. No hay respuesta. Y yo creo que tendríamos que intentar buscar una respuesta para decir que no es posible saltarse la Constitución, no es posible de ninguna manera y que vamos a impedirlo. Vosotros tenéis una renta superior a muchas regiones españolas y en eso consiste la política. Que los que tienen ayuden a los que no tienen. De eso consiste. Por eso yo no quiero que vayáis, porque para hacer una política de igualdad de Extremadura os necesito. Si no, a lo mejor estaba diciendo otra cosa. Directo.